Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, movidito este inicio del programa en la tarde de hoy. Dame un beso de Guaco y Juan Miguel. Con ese tema, iniciamos nuestra edición vespertina del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras, 4 de ellas en Colombia, una en Aruba, enlazadas para llevarles a ustedes la información en señal abierta, en señal libre, señal de FM y AM. Pero también tenemos nuestra propia señal, la que generamos a través de Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo que usted tenga. También nuestras redes sociales que apoyan este esfuerzo comunicacional, asimismo nuestro canal YouTube y también en nuestra página web. Es decir, tenemos todas las plataformas disponibles para que usted siempre esté pendiente de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Pero además de eso, debo decirles como siempre que este es un trabajo de equipo, un trabajo donde no está uno solo, ahí está en la producción Vanessa Chacón, la parte de redes y apoyo técnico Camilo García, también en este momento, a esta hora, Alex Meneses, que está en la emisora Radio San José de Cúcuta, y también este servidor, Alan Peralta, llevándoles a ustedes los comentarios de las informaciones más importantes. Bueno, hoy es un día eh, festivo en gran parte de América Latina, y es festivo porque se considera hoy el Día de la Raza para algunos, el Día del Encuentro de dos Mundos para otros, el Día de la Resistencia Indígena para otros, pero una fecha como hoy, en 1492, el señor Cristóbal Colón llegó y se encontró con esta belleza que es América Latina. Así que, y se encontró con los pobladores de este continente. Pero hay visiones de visiones. Uno se puede decir, bueno, ¿qué ha pasado desde que llegaron los españoles a América Latina y se confirmó este encuentro de dos mundos? Pues ha habido un sincretismo cultural que se ha manifestado de diversas formas y nos podemos alegrar mucho porque en varios sentidos ese sincretismo le dio y nutrió de mucha fuerza y mucha energía a el continente, que es muy diferente a cualquier otro del mundo, pero sin embargo hubo sus bemoles, sus historias oscuras, sus historias negras, historias de lucha, de persecución, de destrucción de culturas. Eso también es parte de esa realidad, pero entre lo bueno y lo malo hay que sumar que nosotros somos herederos de toda esa integración, de todo ese sincretismo que hasta incluso corre por nuestras venas como latinoamericanos, corre por nuestras venas y ese es un proceso que nadie puede negar. Tenemos gran parte de español, gran parte de aborigen, gran parte de mestizos, gran parte de cultura afrodescendiente, es decir, somos un sincretismo manifiesto en estos momentos en esta vida, en este continente que es gran parte de Latinoamérica. Bueno, pero las historias negativas se proyectan y a pesar de que de la boca para afuera el régimen de facto diga que estamos celebrando la resistencia indígena, pues la verdad verdadera es que las cifras no le dan mucho que hablar a un régimen que se ha vendido como defensor de los derechos de los etnias ancestrales y se ha transformado en su principal perseguidor
asesino en algunos casos, motivador de destrucción de su medio ambiente, su hábitat y perseguidor de aquella disidencia que incluso dentro de las poblaciones indígenas venezolanas hay mucha resistencia y en este momento la resistencia indígena no es precisamente contra los españoles, no es precisamente contra la gente que viene de afuera, sino la resistencia indígena en Venezuela por estos momentos es en contra de un régimen que se ha caracterizado por la maldad, por ser todo lo negativo frente a estas poblaciones indígenas. Y vamos a ver una cifra solamente, recojo unas cifras de la organización Clima 22, que la ha publicado durante el día de hoy a propósito del 12 de octubre, y señala que en Venezuela entre el 2013 y el 2021 fueron asesinados 32 indígenas defensores de sus territorios. En el 2022 ya van al menos 6 más, es decir, que solamente en la administración de Maduro han asesinado a 38 indígenas venezolanos. ¡Qué barbaridad! Un régimen que se caracteriza por de la boca para afuera decir que es protector de los indígenas y las etnias ancestrales venezolanas. Y uno, pues, ante estas cifras tiene que ver que el Estado venezolano, la gestión de Maduro, no garantiza la seguridad de los defensores de los territorios y comunidades indígenas. No protege a aquellos indígenas venezolanos que defienden incluso la integridad territorial venezolana, que enfrentan a los garimpeiros en la zona sur del estado Amazonas y el estado Bolívar, que enfrentan a los grupos irregulares de origen colombiano que operan en sus territorios y que pretenden pasar por encima de ellos para robar el oro, el coltán y otros productos minerales importantes en el mundo, que enfrenta y genera persecución en contra de los líderes indígenas venezolanos. Algunos de ellos incluso han fallecido en detención en Venezuela. Y esta gente, pues, se llena hoy la bocota diciendo que ellos son defensores de los pueblos ancestrales. ¡Qué barbaridad! Pero miren, hoy hubo una rueda de prensa en donde Alfredo Márquez, un dirigente piaroa de la comunidad indígena de la Sabanita de Pintado de Amazonas, manifestó contundentemente: hoy no es día para celebrar. Nuestra comunidad vive la impunidad del asesinato del compañero Virgilio Trujillo Arana, quien murió por defender su territorio. Escuchemos parte de las declaraciones de Alfredo Márquez, dirigente piaroa del Amazonas venezolano. Y una pérdida tan importante de nuestro hermano autanense por defender su territorio ha sido asesinado. Por eso que surge este Consejo de la Autoridad Legítima del Pueblo Indígena Huautrinam de Amazonas y Bolívar, y tenemos mucho trabajo, tenemos un compromiso. Esta directiva, esta Junta Provisional, tenemos un compromiso importante que a partir de esa fecha, del 1 de agosto, comenzamos a caminar nuestro territorio. Fuimos para Pendare, visita a nuestra autoridad legítima, estaba muy contento y nos está esperando en Paguasa, nos está esperando Manapiare. Por situación de recursos económicos, nosotros no hemos podido llegar hasta allá, pero el sueño es llegar hasta allá. Y hay organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones como Redes, KPKP, Orinoquia y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, Clima 21, que han apoyado y están apoyando firmemente a la población indígena venezolana. No es día para celebrar, de verdad que no. La situación de los pueblos indígenas venezolanos es deplorable. Más de 1.200 indígenas venezolanos han atravesado la frontera con Brasil y se han ido a refugiar
con pueblos indígenas hermanos al otro lado de la frontera. ¿Y por qué razón? Porque se sienten perseguidos por el Estado venezolano y se sienten perseguidos también por los grupos que al margen de la ley están apropiándose de su territorio, devastando su hábitat, destruyendo su sector, su vida ancestral allí en esa zona. Bueno, y con este tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre llevándoles más información. Hoy es un día de verdad bastante contundente en materia informativa. Está el hecho de el informe que Provea ha publicado sobre la salud y cómo muere el general en jefe retirado del ejército Raúl Isaías Baduel. Raúl Isaías Baduel era un hombre que tenía un altísimo ascendiente dentro de la Fuerza Armada Nacional, al punto de que fue el hombre que se le atribuye el haber recuperado el poder para Hugo Chávez Frías cuando momentáneamente, por unas horas, Hugo Chávez Frías perdió el poder en Venezuela en la primera década de este siglo. Así que Baduel, a través de su acción militar, y su ascendiente militar, logró recuperar el poder nuevamente para Chávez, pero al final se convirtió en una pieza incómoda de ese mismo poder. Y ese mismo poder lo encausó, lo detuvo, lo colocó en prisión y finalmente lo asesinó, según el reporte de Provea. Era tal el temor que el general en jefe causaba al régimen venezolano que le ordenaron operarlo de una hernia inguinal a prisa en una carpa instalada a las afueras del hospitalito de Fuerte Tiuna. Ni siquiera lo sometieron a la observación postoperatoria. Eso ocurrió el 23 de diciembre del año 2020, cuando un urólogo que ahora vive en España llevó a cabo la intervención quirúrgica del alto oficial, cuya salud desde entonces se deterioró progresivamente, según revela este informe de Provea. Lo ocurrido se manejó con total opacidad, pero es relevante que para el 12 de octubre del 2021 el general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel muriera en la tumba, como se le conoce al terrorífico calabozo en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, según el informe presentado por Provea en el marco de un foro con la participación de la esposa y una de las hijas del oficial, así como un investigador. Este es un trabajo preparado por la periodista Sebastiana Barraez y que resume el informe de Provea y narra las circunstancias que aclaran la realidad de la muerte lenta de Raúl Isaías Baduel, como se titula el informe. Esta situación es manifiesta porque aparentemente lo dejaron morir, lo dejaron en una condición de la cual nunca se recuperó. Él nunca se recuperó de esa operación según el informe. Lejos de mejorar, empeoró progresivamente su estado de salud. Según la investigación realizada por Edgar López de Provea, la operación se llevó a cabo en un quirófano improvisado, dijo la esposa del general Isaías Baduel, Cruz María de Baduel. También afirmó que este es un proceso que lo realizó el urólogo Vicente Diegues Salinas, quien fuera jefe del Departamento de Urología del Hospital Domingo Luciano durante 19 años, con un episodio deshonroso como este. Allanaron la clínica de su propiedad, incautaron medicamentos e insumos que pertenecían al Hospital Domingo Luciano, y Vicente Diegues fue detenido, imputado y permaneció 9 meses privado de la libertad. Este hombre operó al general Baduel en esas circunstancias que le hemos comentado, totalmente fuera de cualquier asepsia que se debe tener en una sala de operaciones. Nunca trascendió la información sobre la atención de Diegues Salinas y la que prestaba como médico a los presos políticos recluidos en la sede del SEBIN, entre ellos el propio Baduel. Esta situación, pues, sin duda alguna, siembra nuevamente dudas sobre la muerte de Baduel, a la cual se le achacó a causas naturales, pero Baduel muere realmente por una manera intencional por parte del régimen, en un abandono serio de su salud, en un progresivo deterioro después de una operación muy mal hecha
hecha en condiciones de cero asepsia y Baduel fallece entonces en esa fecha, un 12 de octubre también. Son las circunstancias, la bomba que lanza Provea con su informe y también la periodista Sebastiana Barraez con su investigación. Bueno, pero esto de la violación de derechos humanos no es nada nuevo en el régimen de facto. Fíjense ustedes esta historia muy rápida que les voy a contar, la historia de Ángela Expósito. Ángela Expósito, presa política de Maduro, actualmente se encuentra en detención por el presunto caso del magnicidio, del intento de magnicidio con los drones. Le aplicaron torturas de la Edad Media a esta ciudadana venezolana, Ángela Expósito, pero veamos muy rápidamente su historia. Ángela Expósito, de 57 años de edad, ha dedicado su vida a la ciencia, la educación y el cuidado de los animales. En septiembre de 2018 fue secuestrada por el régimen, sin orden judicial ni explicaciones. Estuvo desaparecida por mes y medio. Se graduó en el Pedagógico de Caracas como profesora de biología y trabajó en la Universidad Simón Bolívar. Fue acusada de esconder en su vivienda un presunto implicado en el llamado intento de magnicidio en agosto de 2018. El régimen la condenó en agosto de 2022 a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Hoy día comparte celda con otras 11 mujeres en el Ecoide. Su hermana, Elsa Expósito, denunció que Ángela ha sido sometida por el régimen a torturas aplicadas en la Edad Media. La golpearon en todo el cuerpo, la asfixiaron con bolsas y le aplicaron electricidad. Le arrancaron las uñas con una tenaza y sometieron a tratos crueles. En la actualidad sufre todo tipo de problemas de salud y no ha recibido atención médica. Sus torturas están documentadas en el más reciente informe de la ONU sobre violación a los derechos humanos por parte del chavismo. Ángela es inocente e injustamente, valiéndose de su bondad, la incriminaron. Horrible, no tiene otro calificativo. Horrible lo que le hicieron a Baduel. Horrible lo que ha sufrido esta venezolana Ángela Expósito en esta criminalización que el régimen hizo de su caso. La transformó en criminal, siendo una docente ejemplar y una ciudadana ejemplar en Venezuela, con una fundación de protección de animales y también con una actitud positiva frente a la vida. De verdad que este caso es uno de los casos más horribles que uno pueda haber escuchado dentro de la narrativa de violación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos este segmento del programa, como siempre, con nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, que desde una zona bien fría del mundo está transmitiendo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Peralta, y por supuesto un saludo cordial a nuestra audiencia, que es nuestro invitado principal todos los días de lunes a viernes. Bueno, dirían nuestros amigos que te pareces a Nacho, no sé por qué razón, me están comentando aquí en redes sociales. Bueno, hermano, el frío lo exige. Póngase algo antes que se resfríe. Ustedes viven de la voz. Carlos, hay una razón, este es un programa que también debe tener una orientación educativa. Y como educación Por supuesto. formal de los ciudadanos, vamos a hablar de ornitología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las aves. ¿Y por qué vamos a hablar de las aves? Por la cantidad, Carlos, la cantidad de samuros que están en las tejerías, vestidos de uniforme y no vestidos de uniforme, sino vestidos con cargo oficial. ¿Qué cantidad de samuros hay allá? ¿Y por qué digo qué cantidad de samuros hay en las tejerías en este momento? Porque está el que te cobra $500 por trasladar el cadáver de tu familiar hasta un sitio en donde se le prepare el acto de cristiana sepultura. Está el otro samuro que te cobra $50 por dejar pasar la ayuda que un familiar o un amigo te lleve hasta la zona. Están los samuros de verde oliva que no están dejando pasar ningún tipo de ayuda, ni siquiera, fíjate que lo más grave es que ni siquiera han pasado los bomberos de otras entidades del país que trasladaban alimentos. Es decir, la tejería está rodeada de una samurera
tan espantosa que hace ver la triste realidad que hay cada vez que en Venezuela ocurre este tipo de situaciones. Es muy lamentable este hecho, Alan y audiencia, sobre este punto. Fíjate algo, fueron 43 fallecidos a razón de $500, fuera de los que están localizando actualmente los cuerpos de rescate, que tenemos que sacar de ese grupo de buitres, de carroñeros, a los bomberos y a defensa civil, que están haciendo un trabajo muy noble, pero muy noble. Pero esto que tú estás diciendo, hay que darlo a conocer en todas partes, en toda Venezuela. Y gracias a las redes sociales de las comunidades que están en la zona, lo están advocando. Pero también hay una queja superior, Alan. Los vecinos, comunidades aledaños de la población del grave problema del deslave, también están organizándose y, por supuesto, denunciando a la Guardia Nacional, a los equipos carroñeros que están en la zona, porque les están cobrando para poder bajar y subir los productos alimenticios, tales como bolsas, ayudas del gobierno nacional, ayudas del gobierno estatal y, por supuesto, de las donaciones que las están haciendo de toda Venezuela para la zona. De acuerdo contigo. Esto es el Club de los Buitres. Bueno, Carlos, pero fíjate qué cosas tan insólitas de las cuales uno se entera. Fueron unidades del Cuerpo de Bomberos de Cojedes, unidades Sí, del señor. Cuerpo de Bomberos de Guárico, llevando donativos. Y resulta que los militares les hicieron bajar, o sea, no les permitieron llegar hasta la zona cero y les obligaron a entregarle todos los donativos para que qué mantequilla el gobierno representado por estos militares se lo entregue. Pero no conforme con eso, hay denuncias de que se están robando parte de estos donativos. O sea que lo que le está llegando a la gente de las tejerías no es el 100% de lo que le han donado, sino si acaso el 20 o el 10% de las donaciones que van. Y ellos escogen los productos, lo mejor, lo más sabroso, lo más rico en alimentos, agua, ropa. Es decir, hay una rapiña Productos infantiles, leche, cereales, los productos enlatados. eso es una rapiña grosera, brutal, Carlos. Y uno dice, pues, esta cuerda de Samuro, esta cuerda de carroñeros que están allí, definitivamente, pues, dan la clara imagen de lo que es este régimen de facto. Una situación de carroña, de estar aprovechándose de cada desventaja que pueda tener el pueblo venezolano. Esa gente que está allá en las tejerías, que fue víctima de esta situación, no tiene nada. Y entonces a los que no tienen nada Absolutamente. les está quitando. ¡Qué barbaridad! Por eso es que no querían que los periodistas fueran hasta allá. Claro, para ellos era un estorbo, para que no observaran, no grabaran, no giraran la información, tanto en redes sociales y, por supuesto, en algunos u otros canales que tengan libertad de información actualmente en la zona. Pero más sinvergüenza es el ministro Ceballos de indicar esa posición. Pero la pregunta, Alan Peralta y audiencia, es: el gobierno ya lo sabe, porque el gobierno sabe todo lo que se está hablando. El gobierno sabe lo que está ocurriendo en ese sector del grave deslave o desastre natural que hubo en el estado de Aragua. ¿Por qué el gobierno no define, señala, colócale los ganchos a todos esos funcionarios o sácalos de ese punto? Mira, Alan, también hay una circunstancia. La Guardia Nacional ha sacado a la policía del estado de la zona para ellos ocuparse del muñuñeo, es decir, cobrar la vacuna completa. Es decir, cuerpos policiales, cuerpos del Estado contra la propia ley. Es decir, ahí no hay ley, no hay Dios, ni ley, ni Santa María. Lo dijiste claro, son carroñeros. ¡Qué barbaridad! Bueno, Carlos, sigamos haciendo esta investigación ornitológica del día de hoy. Vamos a hablar de, de, de Drácula, de los vampiros. Los vampiros, estos que abundan, no precisamente este vampiro de Bram Stoker, que fue el que El hizo la creador historia de... original, sino los vampiros tropicalizados. Este Drácula tropicalizado en la forma de el gobernador Lacaba,
le ha, le ha pasado algo que, bueno, ve tú mismo lo que le pasó a la cava y después opinamos. Vean. Hola a todos. Miren, estoy todo lleno de excremento. La razón por la cual estoy lleno de excremento es porque una persona pasó como Romildo por este hueco, que hay una cloaca suelta, y yo venía pasando y me echó todo el mierdero encima. Perdón, disculpe. Me echó todo el excremento encima. Entonces, ahí está la persona que me echó el excremento encima. Ya vaya, ven para acá, ven para acá. La primera es que, bueno, que cuando uno está caminando tiene que tener cuidado por dónde va. La segunda, que los conductores tienen que tener cuidado también cuando manejan, porque creo que estaba apurada la señora. Y la tercera, la más importante de todas, es para los gobernantes, que como yo, permiten esta vaina, ¿ves? La alcaldesa y el gobernador. Esto es una cloaca que no ha sido reparada. Y como resultado de eso, al gobernador lo llenaron de mierda. Discúlpenme la expresión, pero bien hecho, ¿ves? Porque yo hoy, ahorita no estoy hablando como gobernador, estoy hablando como ciudadano. Es bien hecho que la persona que estaba manejando por aquí llenó de excremento al gobernador. Para que al gobernador no se le olvide que tiene que reparar esto. Y a la alcaldesa tampoco se le puede olvidar. Lo que pasa es que el que llenaron de excremento fue el gobernador. Y ustedes saben que yo no tengo filtro. Y me pareció tan espectacular el momento para poder decir esto, que como yo no tengo filtro, lo digo. Es bueno, me llenaron de excremento. Chao. Bueno, ¿qué te parece, Carlos? Se cumplió la fantasía de casi los 9, 10 millones, 20 millones de venezolanos que en este momento estarán diciendo que allí ojalá estuviera Maduro, ojalá estuviera Cilia Flores, allí ojalá estuviera, pero todos bañaditos en excremento, porque la De palabra excremento, el de gobernador es excremento. grosera. Entonces, ¿tú te imaginabas ver a Drácula bañado en excremento? No, pero ahí, lamentándolo mucho, vamos a decirlo de este punto. Como buen Drácula, como buen vampiro, se llenó, fue de heces fecales. Ojalá, como dices tú, y como lo deben estar diciendo más de 9, 10 millones de venezolanos, que ojalá que hubieran sido los mandatarios del Palacio Blanco de Miraflores que hubieran estado en ese momento. Por lo menos ya la alcaldesa ya hubiese estado destituida, por lo menos. Pero estos son los puntos flancos que está pasando en Carabobo. Se le puede hacer mucha crítica a este gobernador, pero el tipo se la juega entre chanzas y guachafas, pero lo dice directo, Alan. Sí, y lo interesante es que hay que reconocerle, manejó una situación adversa y la transformó en una situación de propaganda política muy buena. Apuesto Sí, que ese hueco ya está tapado, pero totalmente. pero lo cierto del caso es que, qué fresquito le da más de uno viendo por lo menos a uno de estos carajos llenos de excremento, porque De definitivamente, excremento. pues sus actitudes son excrementales, pero en su porte deberían cargar un poquito de lo que llevan a veces en la mente, ¿no? Sí, señor, no tienen la mentalidad. Esa lengua suya está muy viperina. No, no, Carlos, yo estoy hablando de ornitología. Yo estoy Sí, hablando señor. hablamos de carroñeros, hablamos de zamuros, hablamos de vampiros, ahora de draculitos, pero ahora vamos a hablar de los venezolanos de buena fe. Ya superamos la cifra de 7 millones, Sí, 7,1 millón, ¿no? 7,1 millón de migrantes venezolanos en el mundo y estamos solamente por debajo de la crisis ucraniana que llegó a 7,6 millones. Dejamos atrás a los sirios y ahora somos la segunda migración más importante en el mundo, no sí. solamente en América Latina, en el mundo. Y lo más grave del caso, Alan, que desde la apertura de la frontera colombo-venezolana, en vez de traer o sacar productos, exportar o importar, lo que estamos es exportando migrantes al mundo. Porque desde esa apertura, desde ese punto de vista, Alan Peralta, audiencia,
el venezolano ha salido mucho más del país. Fíjate de este punto, ya van más de 9.000 personas que están estacionadas en Medellín para salir hasta el Urabá, es decir, de Antioquia hacia Necoclí y poder montarse en las lanchas. Hay 43 lanchas para toda esa migración que no solamente es venezolana, hay haitiana, hay senegalesa, hay nicaragüense y hay un sinfín de otras nacionalidades que están estacionándose en esa zona para la nueva ruta, es decir, para la ruta del archipiélago de San Andrés o la ruta normal, que es la del tapón del Darién entre Panamá y Colombia. Bastante delicado esta situación. Bueno, te cuento, Carlos, que el gobierno de los Estados Unidos mantiene una política de cierre de grifo y apertura de grifo, o sea, juega con el grifo. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué se los digo? Porque ya se sabe que Estados Unidos ha solicitado directamente a los gobiernos de Colombia y Panamá que establezcan una especie de bloqueo en el Darién, que establezcan una militarización de la zona fronteriza en el Darién para atajar un poco la migración. Pero no es solamente eso, se lo han pedido a Colombia y a Panamá, es que se lo han pedido también a Honduras, se lo han pedido también a Costa Rica, se lo han pedido también a México, o sea, Guatemala. a Guatemala, tratar de establecer una especie de carrera de obstáculos para evitar el paso o desestimular el paso de la migración venezolana por esa zona. Pero hoy me sorprende también la decisión, según funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, que no quisieron dar su nombre, de un plan para hacer frente al gran aumento de los venezolanos que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. El plan sería que venezolanos que crucen ilegalmente por tierra serían devueltos inmediatamente a México. Dijeron todos de los funcionarios, no como lo que está pasando ahorita, que los están dejando pasar y los interiorizan, sino que pretenden devolverlos a México. Solo acepta migrantes, en México solamente acepta migrantes expulsados a la autoridad del título 42, que en la pandemia significaba que eran posibles y potenciales propagadores del COVID-19 los migrantes irregulares que llegaran al territorio. Los venezolanos que califican para la libertad condicional ingresarían a los Estados Unidos en los aeropuertos. Dieron dos funcionarios presentando un programa que permite, similar a los de los ucranianos, que permite que aquellos que tengan un patrocinador financiero en territorio norteamericano, llámese empresa, llámese familiar, llámese persona, puede permitir que su familiar ingrese vía aeropuerto al territorio norteamericano acogiéndose a esta nueva política. Es decir, que buscan cerrar el grifo por todas las partes y colocarle una carrera de obstáculos a los migrantes en Centroamérica. Esta es la estrategia que parece dispuesto a lanzar y sin duda alguna la tienen que hacer porque Estados Unidos ha quedado prácticamente en estado de indefensión frente a la alta migración venezolana y una migración no controlada y una migración que le está generando problemas en este momento en Nueva York y en Washington, en donde ya, fíjate Carlos, estamos en otoño y ya empezaron las temperaturas frías y hay más de un venezolano que no ha aguantado esa temperatura, que están en las calles pidiendo en ciudades como Nueva York y Washington. No los pueden aguantar. No va a aguantar el invierno, Carlos. El invierno no lo aguanta, no lo soporta. No lo van a aguantar porque fíjate, no lo van a poder soportar. Son 19.550 migrantes venezolanos que han llegado a través de la frontera sur, que es del oeste, que es desde Texas, El Paso, Laredo, San Antonio. Imagínate tú, Alan, que en Nueva York el año pasado hubieron temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero. ¿Cómo será estas personas que no trajeron abrigos, guantes y sobre todo, Alan, algo muy preocupante, los menores de edad? Hay lactantes, porque muchas migrantes venezolanas han parido en la frontera. ¿Qué les queda de hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses? Pero esto es muy fuerte. Ahora, a veces yo veo
hago el punto de reflexión, ¿qué es lo que está pensando realmente el migrante con el sueño americano? Alan, es desde antes del 21 de marzo del año pasado, es donde le van a hacer el acceso a los TPS en todos los Estados Unidos a los migrantes venezolanos. ¿Cómo queda el resto? Eso es juicio y a veces los juicios se tardan de 2, 3, 4 y 5 años. Hay personas conocidas en diferentes partes de Estados Unidos, en Texas, en Cleveland, en Ohio, en la propia Miami, que no les han dado aún todavía ni la cita ni la esperanza de cuándo van a hacer el juicio hacia este tipo de, o en el punto de los migrantes venezolanos. Y te cuento, Carlos, que esta es la gente que lo hizo por la vía regular. Ahora, Sí, va a haber un cambio significativo en la política de la administración Biden después de por las elecciones supuesto. de medio término. Cuando las elecciones, ahorita en noviembre, que la primera semana de noviembre, que son las elecciones al Congreso y varios estados norteamericanos, lo que llaman ellos las elecciones de medio término. Estas elecciones, una vez que pasen las elecciones y se acabe el tema político y la utilización política de la migración como tema de agenda de opinión dentro de los Estados Unidos, el cambio va a ser radical. Recordemos, Totalmente. recordemos que fue Obama, de todos los presidentes norteamericanos, Obama fue el presidente que más expulsó a extranjeros del territorio, extranjeros irregulares, deportó a Totalmente. extranjeros irregulares y fue un demócrata. O sea que no sería extraño que Biden, que fue vicepresidente de Obama, aplique la misma fórmula una vez que pase el tema electoral. Así que yo veo que mucha de la gente que estaba en ruta hacia los Estados Unidos y gente que ya está en los Estados Unidos y está ingresó de manera irregular, esta gente puede recibir varias sorpresitas en el mes de noviembre, como deportaciones masivas, que Por obviamente, supuesto. que obviamente una vez liberado del tema electoral, Biden va a empezar a aplicar esta política. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo razono en relación a Estamos, estamos en la misma posición. Alan, ¿te acuerdas cuando en los años 70, 80 hubo la masificación y éxodo, cuando la palabra se utilizaba, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos, fuera los chicanos? Es decir, sacaron cantidad de personas y lo que tú estás pensando, yo te lo tengo que decir, tienes razón. Sí va a haber deportaciones, porque nadie quiere en su patio personas que no tengan un nivel sociocultural, socioeconómico y, por supuesto, un nivel de trabajo, porque muchos de los que están llegando, y lo hemos visto tanto tú y yo, la audiencia en redes sociales de muchos migrantes venezolanos y, por supuesto, de otros países, hasta de Colombia, que no tienen una posición o una profesión definida. Es decir, no pueden llegar allá y decir somos toderos. Muchos se están conformando con la situación del huracán en la Florida y muchos de ellos que estaban en Nueva York, en Cleveland, en Dakota, es lejísimo de la costa, están en Miami y eso se va a acabar. Están esperanzados en que les van a entregar un TPS o una visa de trabajo. Alan, los americanos no trabajan de esa manera. Lo lamentable es que esto va a pasar. Así es. Bueno, Carlos, nos despedimos. ¿Cómo prefieres que le diga Carlos Uzcategui o Nacho Uzcategui? Nos despedimos. Nos despedimos como Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Alan, gracias como siempre y por supuesto nos estamos escuchando mañana a la misma hora y en el mismo canal, como decían antes los cómics de Venezuela. Saludos cordiales para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá con más información en Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos con el programa. En el segmento anterior con Carlos le comentaba que según las Naciones Unidas ya superamos los 7.100.000 la cifra de venezolanos que están migrando en el exterior. Esto lo determina la Plataforma de Coordinación Interagencial de las Naciones Unidas, que reportó que los venezolanos alcanzaron esta cifra
porque han tenido que escapar de Venezuela. En la última actualización correspondiente al mes de septiembre, la ONU registró que hay 7.100.100 venezolanos en el mundo, de los cuales 5.960.556 están en países de América Latina y el Caribe. Los países receptores siguen siendo Colombia, el país que más gente ha recibido, más venezolanos migrantes ha recibido, con 2,48 millones de migrantes y refugiados. Le siguen Perú con 1,49 millones, Ecuador 502.000, Chile 448.000 y Brasil 365.000. Estados Unidos ha recibido también la cantidad de 545.000 migrantes y refugiados. Una cifra cercana tiene España, que reportó 438.000 venezolanos. También en Centroamérica, Panamá ha acogido 144.500, México ha recibido 82.900, Costa Rica más de 30.000. En el cono sur, Argentina es el país con más venezolanos con 171.000, seguido por Uruguay con 22.000 y Bolivia con 13.800. En el Caribe, República Dominicana es la isla que más cantidad de venezolanos ha recibido, con 115.000. Le siguen Trinidad y Tobago con más de 35.000 migrantes y refugiados. Qué difícil es hablar de estas circunstancias y sobre todo esta situación que afecta a la familia venezolana. 7.100.000 venezolanos ya. Hasta hace apenas un mes eran 6.800.000, es decir, 300.000 en un mes. Qué bárbaro, definitivamente. Se están moviendo demasiado a esta hora las redes sociales por el tema de la posible alternativa o método ucraniano para los venezolanos en su proceso de migración hacia los Estados Unidos. Estados Unidos haría dos acciones simultáneas. Una, el cierre de su frontera sur y la devolución de todo migrante venezolano que llegue en este momento a México. Esa es la primera acción. Y la segunda acción, la implementación del llamado método ucraniano para la migración. Es decir, si usted como migrante venezolano tiene un soporte económico en los Estados Unidos, es decir, hasta los momentos no se ha aclarado esto, pero puede ser una empresa, un familiar, un amigo que se comprometa a atender su manutención en el territorio norteamericano, se le da un documento provisional para que usted esté en los Estados Unidos, pueda trabajar y luego regularizarse. Esa es la salida. Dos acciones: bloqueo de la frontera sur y apertura de un nuevo proceso para la migración venezolana. Eso está moviendo rudamente las redes sociales en este momento. Hay mucha información y desinformación también sobre este tema. Hasta aquí nuestra edición vespertina de la tarde de hoy. Como siempre, ha sido un placer enorme llegar a ustedes con toda la información sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Tenemos también lo que siempre decimos, nuestra edición es hecha por un equipo en el cual está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y apoyo técnico, y este servidor Alan Peralta con los comentarios de las informaciones más importantes. Recuerden nuestras próximas ediciones, mañana en la edición meridiana a las 12 hora de Colombia y a las 4 de la tarde hora también de Colombia. Así que ajuste su horario para ver este programa Siempre Venezuela, o si no, tiene el acceso a través de las redes sociales, a través de nuestro YouTube, también a través de nuestra página web. Usted tiene la opción también de ver en diferido este programa Siempre Venezuela. Un gran abrazo, que pasen feliz noche, nos vemos mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela,
lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.